Es hora de acercarnos con ansia, con profundo anhelo a la palabra de Dios, conociendo al Dios de la Biblia y conociendo su voluntad. El 8 de julio del año 1741, el teólogo y predicador Jonathan Edwards predicó el sermón más famoso de la historia estadounidense. Un sermón titulado Pecadores en las manos de un Dios airado. Pecadores en las manos de un Dios airado. En esta exposición, en este sermón, el predicador Jonathan Edwards presentó la condición de la humanidad caída y la necesidad que tiene el ser humano de la salvación. Quiero citar de forma muy breve y escueta un extracto de ese sermón de Jonathan Edwards. Dice así: hoy las negras nubes de la ira de Dios cuelgan directamente sobre sus cabezas, llenas de terrible tormenta y con gran trueno. Y si no fuera por la comedida mano del Señor, inmediatamente se romperían sobre ustedes. El beneplácito soberano Dios, por ahora, detiene su rudo viento. De otra manera, aparecería con furia y la destrucción vendría como un torbellino. Amados hermanos, necesitamos más que nunca la Iglesia del siglo XXI. Necesitamos todos tener un correcto conocimiento, un conocimiento bíblico de Dios. Podemos ver de que en nuestra época, en nuestro contexto, en el mundo llamado cristiano evangélico, existe un gran desconocimiento de las Sagradas Escrituras. Hay un gran analfabetismo bíblico y teológico que permea gran parte del mundo cristiano. Y la iglesia de hoy necesita volver a las Sagradas Escrituras, necesita volver al conocimiento de Dios, conocer a Dios, conocer los atributos, conocer las perfecciones divinas. En el día de hoy vamos a hablar de uno de los atributos de Dios, quizás uno de los atributos de los cuales pocos son los predicadores, los pastores y maestros que enseñan este atributo. Se habla mucho en el día de hoy del amor de Dios, de la misericordia de Dios, pero en muchos lugares, tergiversando el verdadero significado de estos atributos divinos, poco se habla de la ira de Dios. En el día de hoy, muchos cristianos tienen una idea errada y falsa acerca de Dios. Y esto es grave, amados hermanos, estimada iglesia, esto es muy grave, porque hoy en día muchos se fabrican un Dios a su imagen, y eso es un ídolo. Necesitamos conocer al Dios de la Biblia, al Dios vivo y verdadero. En el día de hoy, algunos ven a Dios como una especie de policía malvado que va persiguiendo a los seres humanos para darle un porrazo con una porra. Otros ven a Dios como una especie de abuelo amoroso que lo pasa todo por alto, que pasa el pecado, que pasa la maldad por alto. Pero, amados hermanos, estas dos ideas son contrarias a la Biblia. Este no es el Dios de la Biblia. La Sagrada Escritura nos muestran algunas de las perfecciones divinas. Podemos ver en la Biblia de que Dios es infinito, Él es inmutable, omnipresente, omnisciente, omnipotente, soberano. Él es el único soberano. Él es el Dios trascendente, que está por encima de todas las cosas. En la altura, en la santidad, habita Dios. Es el Dios inmanente, un Dios que está cercano al hombre. Es un Dios infinito en santidad. Él es amor en esencia, gracia, misericordia y bondad infinitas. Pero también, amada iglesia, la ira de Dios es otra de las perfecciones del Señor. Es otro atributo de Dios, tal como lo es el amor, la gracia y la misericordia. La ira de Dios es su aborrecimiento eterno de toda injusticia.
La ira de Dios es su aborrecimiento eterno de toda injusticia. Es la santidad de Dios activa contra el pecado. Dios está enojado contra el pecado, porque el pecado atenta contra la santidad de Dios. El pecado es una rebelión contra la autoridad de Dios. Es un mal cometido contra el gobierno y la soberanía de Dios. El pecado atenta contra la santidad, la justicia y el gobierno de Dios. Ahora, las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos hablan acerca de este atributo de Dios. Y os invito un momento al libro del Deuteronomio. Abran sus Biblias, amados hermanos, en el libro del Deuteronomio, capítulo 32. Deuteronomio, capítulo 32, vamos a leer los versículos 39 al 41. Dice así la Sagrada Escritura: Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano, y diré: vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. En esta porción de la Escritura podemos observar la ira, la indignación, el enojo profundo de Dios contra el pecado. Otro texto que podemos leer, amados hermanos, os invito a la profecía de Isaías, libro del profeta Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13, versículo 9. Isaías capítulo 13, versículo 9. En este contexto, el profeta Isaías, de esta obra, podemos ver que se anuncia juicio contra Babilonia. Se presenta un oráculo de juicio contra Babilonia. Y esta profecía, aunque en cierta forma se cumplió ya con la caída de Babilonia, no obstante, esta profecía también apunta a un momento futuro, a un momento escatológico, cuando Dios intervendrá de forma judicial sobre los pecadores, sobre los impíos de esta tierra. Notad lo que dice Isaías capítulo 13, versículo 9. Dice así la Escritura: He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Aquí se nos habla del ardor de la ira de Dios sobre los impíos, sobre los pecadores. También os invito al libro del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 7, versículo 20. Jeremías capítulo 7, versículo 20. En este contexto de la profecía podemos ver que el pueblo de Judá, el pueblo de Dios, vivía de espaldas a la ley de Dios. Vivía en el pecado, revolcándose en el fango del pecado, practicando la idolatría, adorando a otras deidades y dejando a un lado al Dios que los redimió y los salvó de la esclavitud egipcia. En este contexto vemos de que Dios, el Dios soberano, el Dios juez justo, determina traer juicio sobre el pueblo de Judá. Y notad lo que dice el texto sagrado, Jeremías capítulo 7, versículo 20. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Y vemos una y otra vez la ira de Dios sobre el pecado. Otro texto sumamente interesante, en el libro del profeta Nahum. Libro del profeta Nahum, capítulo 1, versículos 2 y 3. Aquí, en este contexto de la profecía de Nahum, como todos bien sabemos, amados hermanos, el profeta Jonás
100 años antes, aproximadamente, predicó a los ninivitas y estos se arrepintieron. Pero ahora había pasado un siglo aproximadamente y el pueblo, los ninivitas, se habían olvidado de Dios, seguían revolcándose en el pecado y la maldad llegó a su colmo. Y ahora Dios envía al profeta Nahum, pero ya no para llamar al pueblo al arrepentimiento, sino para determinar, para expresar, para proclamar el juicio inminente de Dios sobre estos hombres, sobre Nínive. Y notad lo que dice la Escritura, Nahum capítulo primero, versículos 2 y 3. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad del torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Podemos leer otros pasajes, otros textos de las escrituras del Antiguo Testamento y ver cómo una y otra vez se expresa, se habla, se revela ese atributo de Dios. Salmo 7:11 dice así: Dios está airado contra el impío todos los días. Qué tremendo texto de la Escritura. El Dios santo, el Dios juez justo, está airado contra el impío todos los días. El Salmo 5, versículo 5, expresa lo siguiente: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Amados hermanos, la ira de Dios es la respuesta frente a la percepción de lo incorrecto e injusto. Cuando se usa el término ira con respecto a Dios, se refiere a su absoluta oposición al pecado. La ira de Dios es su absoluta oposición al pecado. También cuando pasamos a los escritos del Nuevo Testamento, podemos ver que los escritores sagrados también hablan, también escriben este atributo de Dios. Os invito a la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo primero, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí podemos ver cómo el apóstol Pablo expresa que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. En el capítulo 2 de esta misma epístola, Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6, notad lo que dice la Escritura. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y por último, quiero hacer lectura de dos textos del libro del Apocalipsis. Libro del Apocalipsis, capítulo 6, versículos 15 al 17. En este contexto del escrito del Apocalipsis, podemos ver que comienzan a desatarse los juicios que el mismo Dios va a derramar sobre los impíos de la tierra en el tiempo de la gran tribulación, en un momento escatológico. Notad lo que dice la Escritura, Apocalipsis 6, del 15 al 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Y de la ira del Cordero. Aquí vemos que hombres pequeños, grandes, esclavos, libres, quieren esconderse
de la ira del Cordero. Versículo 17. Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? En un momento futuro, en un momento escatológico, cuando la iglesia sea trasladada a la presencia de Dios, en este mundo va a comenzar un período que la Escritura llama la gran tribulación. Dios va a derramar su ira, Dios va a derramar sus juicios sobre esta humanidad caída, corrompida y pecadora. También en Apocalipsis capítulo 19, Apocalipsis 19:15. En este contexto se nos presenta la segunda venida de Cristo en gloria para traer juicio sobre este mundo. Y notad lo que dice la Escritura. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira. Aquí está la palabra ira. Y de la ira del Dios Todopoderoso. Hermanos, podemos ver que a lo largo de la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, se habla de la ira de Dios. Es una verdad que nadie puede negar. Pero como antes hemos dicho, en el día de hoy, casi nadie predica de la ira de Dios. Comenta el pastor y teólogo John MacArthur, nuestro hermano que partió hace unos días con el Señor. Un gran hombre de Dios, un pastor fiel que predicó por muchísimos años la palabra de Dios fielmente. Dice así John MacArthur: las escrituras dibujan un cuadro absolutamente terrible de la ira de Dios. Sin embargo, las iglesias de hoy han suavizado el tema del juicio y tranquilamente ha omitido o alterado la doctrina del infierno. Hermanos, esto es cierto. En el día de hoy muchos suavizan la verdad del Evangelio. Incluso otros alteran la verdad bíblica del infierno. Recordemos de que fue Cristo quien más habló del infierno en las Escrituras. La iglesia de hoy debe predicar todo el consejo de Dios. Los pastores, los maestros, los expositores y predicadores debemos predicar todo el consejo de Dios. Sigue diciendo John MacArthur, algunas sectas defienden el aniquilacionismo, doctrina que afirma que los impíos dejarán de existir. Pero hermanos queridos, esta doctrina del aniquilacionismo es una doctrina totalmente falsa, es contraria totalmente a la enseñanza bíblica. La palabra de Dios nos enseña que el castigo de los impíos es por toda la eternidad. Y pueden leer el capítulo 14 del Apocalipsis, y allí verán cómo el castigo es eterno. No confundamos, hermanos, un paréntesis importante. No confundamos la ira del hombre con la ira de Dios. La ira del hombre nace de un corazón depravado y corrompido por el pecado. De hecho, cuando nosotros nos airamos, solemos pecar contra Dios. Hacemos cosas malas, pecamos. Por el contrario, la ira de Dios es justa, es santa y es pura. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. La ira de Dios, amados hermanos, ha estado visible a través de la historia humana. Desde el principio de la historia hasta el día de hoy, incluso hasta en un momento escatológico futuro, la ira de Dios ha estado y estará presente. Dios ha manifestado su ira a lo largo de la historia. De hecho, ya en el primer libro de la Escritura, ya en el Génesis capítulo 3, podemos ver cuando después de que nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, pecaron contra Dios, Dios los expulsó del paraíso. Dios los expulsó de su presencia. La tierra fue maldita. Dios trajo juicio. Y esto nos muestra que Dios odia
y aborrece y castiga el pecado. La ira de Dios la encontramos de una forma tremenda en el diluvio, en la historia del diluvio, narrada en el libro del Génesis, capítulos del 6 al 9. Notad lo que dice el libro del Génesis, capítulo 6, versículos 5 al 7. Dice así el texto sagrado. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, ya hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Aquí encontramos la tremenda corrupción, la tremenda maldad, el tremendo pecado de esta sociedad antediluviana. La maldad había llegado a su colmo y Dios determina de forma soberana destruir el mundo, destruir a los moradores de la tierra. Y Dios envía un diluvio de carácter universal. Todo el planeta sufrió las consecuencias del juicio de Dios. Solamente 8 personas fueron salvas de este diluvio universal: Noé y su familia. También vemos la ira de Dios en el juicio contra las ciudades de Sodoma y Gomorra. Esas 2 ciudades que estaban también corrompidas, extremadamente corrompidas por el pecado y la maldad. Y en Génesis capítulo 19 vemos cómo Dios también determina traer juicio, traer destrucción, derramar su ira sobre estas 2 ciudades y sus moradores. Dios envió azufre y fuego. Destruyó estas 2 ciudades y todos los moradores perecieron. Ahora, ¿quién es el objeto de la ira de Dios? El objeto de la ira divina. Su ira, amada iglesia, la ira de Dios es contra el pecado. La ira de Dios es en contra de quienes no están correctamente relacionados con el Señor. Aquellos que viven de espaldas a Dios, pecando abiertamente contra Dios. Aquellos que no han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Ahora bien, solemos conectar la ira divina a un juicio futuro, ¿verdad? A un juicio de carácter escatológico. Y sí es cierto, en los días de la gran tribulación Dios va a derramar su ira sobre los moradores de la tierra, incluso en el infierno. Los impíos que pasan de este mundo sin Cristo y sin salvación van a sufrir el juicio y la ira de Dios eternamente en el lago de fuego. Pero la Escritura nos muestra algo interesante. La Escritura nos enseña que la ira de Dios sobre el impío es una realidad presente. Así lo enseña, por ejemplo, Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 36. Juan 3:36 nos enseña lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está ya sobre él. Y amados, queridos, esto era una realidad en nosotros antes de estar en Cristo, antes de que Dios nos salvase por su gracia y misericordia. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 nos dice de que éramos hijos de ira. La ira de Dios estaba sobre nosotros por nuestro pecado. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, en los primeros 3 capítulos, podemos ver que la tesis paulina en esos primeros 3 capítulos de Romanos es el siguiente: el ser humano está bajo pecado, está destituido de la gloria de Dios y está bajo el juicio y la ira de Dios. Ahora, la pregunta clave, amados hermanos y amigos: ¿cómo puede el hombre, cómo puede el ser humano escapar de la ira de Dios? Recuerda de que no puedes cumplir la ley. Algunos creen que guardando la ley
puede ser salvo de la ira de Dios, pero ningún ser humano puede cumplir la ley de forma perfecta, porque los seres humanos estamos incapacitados, estamos inhabilitados para cumplir la ley. De hecho, cuando transgredimos un solo mandamiento de la ley, nos hacemos transgresor de todos los mandamientos de la ley de Dios. Nadie puede guardar la ley. Tampoco el ser religioso nos va a salvar del infierno y de la ira de Dios. Y tenemos el ejemplo de Nicodemo, ¿verdad? Juan capítulo 3. En esa entrevista de Nicodemo con el Señor Jesucristo, vemos que Nicodemo era un principal entre los judíos, era un fariseo, pertenecía a una de las sectas más importantes y más religiosas de aquel contexto del siglo I en Palestina. Sin embargo, el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para ver y entrar en el reino de Dios. Por tanto, el ser religioso, el asistir a la iglesia el domingo, el pertenecer a una familia cristiana, no salva a nadie. Solo Cristo, oiga bien, amado amigo, solo Cristo puede salvarte de la ira venidera. Ahora, amados hermanos, la demostración más grande de la ira de Dios fueron los sufrimientos y la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dios odia y aborrece tanto el pecado que derramó su furia, su ira en su propio Hijo amado, cuando Cristo llevó nuestras iniquidades, cuando Cristo cargó nuestros pecados en la cruz, sufrió la ira de Dios en tu lugar y en mi lugar, para salvarnos de la ira venidera. Cristo sufrió la ira del Padre para salvarte a ti y a mí de la ira de Dios. Y podemos ver aquí, hermanos, que Cristo no solamente murió en la cruz para salvarnos del infierno, para redimirnos de la esclavitud del pecado, sino también y especialmente Cristo murió en la cruz en nuestro lugar para salvarnos, para librarnos de la ira de Dios. La Biblia, la Sagrada Escritura, presenta al hombre culpable y condenado delante de Dios. Escucha lo que dice Isaías 53:6. Todos nosotros, y aquí estamos todos incluidos, todo el género humano, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó de su camino. Amados, amigos, hermanos, todos hemos pecado contra el Dios Santo. Todos hemos transgredido la ley de Dios. Todos nos hemos desviado del camino correcto. Todos estamos bajo la ira de Dios. El hombre está muerto en delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1. Por naturaleza, todos somos moralmente corruptos, inclinados hacia el mal, inclinados hacia el pecado. Pero amados amigos y hermanos, la buena gran noticia es que Cristo ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios se hizo hombre en la persona de Cristo para intervenir en la situación desastrosa de la humanidad, para restaurar la comunión que el hombre había perdido, para salvar al hombre de la ira de Dios. Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. En un momento preciso, en un momento determinado y decretado por el Dios soberano, Cristo viene a este mundo. El Verbo de gloria irrumpe en esta historia para llevar a cabo nuestra salvación y redención. El Verbo de gloria se despojó de su gloria, de sus riquezas, asumió naturaleza humana y se hizo semejante a nosotros. Cristo, quien vivió una vida perfecta, murió en la cruz, en esa gloriosa y bendita cruz del Calvario en nuestro lugar, tomando sobre sí el castigo y la pena de muerte que nosotros merecíamos por nuestros pecados.
Romanos 5:8 dice la Escritura: Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Oh, amado hermano y amigo, cuánto amor encontramos en estas palabras. Mientras nosotros nos revolcábamos en el fango del pecado, mientras vivíamos de espaldas a Dios, Cristo moría en la cruz por nuestros pecados. Gracias a su obra en la cruz, hemos podido ser redimidos por su sangre, reconciliados con Dios. Ahora este Cristo que murió en la cruz y que fue sepultado, resucitó, amado hermano y amado amigo. Y esta es una de las grandes noticias de toda la Biblia. Cristo ha resucitado. Cristo vive por los siglos de los siglos. Y Él vive para dar vida nueva, vida abundante, vida eterna a todos aquellos que le reciben como Señor y Salvador. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amado amigo, si no tienes a Cristo, ven a Él en esta mañana. Arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe y confianza en Cristo, reconociéndole como Señor y Salvador personal. Sin Cristo estás perdido y arruinado espiritualmente y eternamente. No hay forma de que escapes del infierno y la condenación eterna. Solo Jesucristo, oiga bien, amigo, solo Jesucristo puede salvar tu alma de la ira de Dios. Solo Cristo puede librarte del infierno eterno. Refúgiate en Cristo en esta mañana. Ven a sus pies en arrepentimiento y fe. Refúgiate en Cristo y Él te salvará. Solo Cristo puede limpiar todos tus pecados, darte el regalo de la salvación, la vida eterna y una esperanza gloriosa. Escucha la escritura. Isaías 55, versículos 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amado amigo, ven hoy a los pies de Cristo, busca al Señor, arrepiéntete de tus pecados, pon tu fe y confianza en Cristo, y Él va a perdonar todos tus pecados y te va a dar vida eterna. Y vas a ser librado de la ira venidera. Los que ya estamos en Cristo, aquellos que ya hemos sido salvos por pura y sublime gracia de Dios, necesitamos recordar que ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esto, amada iglesia, debe llevarnos a dar gracias al Señor, a una acción de gracias continuamente en nuestra vida cristiana, a glorificar su nombre, a exaltar su gloria, sus atributos, a dar gracias, porque Dios nos salvó cuando estábamos perdidos, camino al infierno. El Señor nos salvó en su infinita gracia. Cristo nos libra de la ira venidera. Tremenda promesa. Cristo nos libra de la ira venidera. Así lo enseña primera a Tesalonicenses 1:9 y también en esa misma carta, capítulo 5, versículo 9. Ahora, esta verdad bíblica de la ira de Dios debe llevar a la iglesia a predicar el evangelio de Cristo a los perdidos. Hermanos, la evangelización es un ministerio vital, fundamental de la iglesia. La iglesia, como ya sabemos bien, existe en este mundo para glorificar al Rey de Reyes, para edificar a los santos y prepararlos para la obra del ministerio y para predicar el Evangelio de Cristo a este mundo caído y perdido. La ira de Dios, esta verdad bíblica de la ira de Dios, debe conducir a nuestros corazones a estar impactados profundamente, a estar impresionados por el aborrecimiento del pecado por parte de Dios. Nosotros, incluso los cristianos, somos muy propensos a considerar el pecado a la ligera.
Pero cuando estudiamos, cuando somos conscientes a la luz de la Biblia, de este atributo de Dios, de que Dios odia el pecado, de que Dios es fuego consumidor, entonces nos percatamos de su atrocidad. Esta verdad bíblica, Iglesia de Cristo, debe llevarnos a un temor reverente ante el Dios que es santo, santo, santo. Nos debe impulsar a servir a Dios, agradándole en todo con temor reverente, porque Dios es fuego consumidor. Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29. Concluyo con estas palabras. Contempla al crucificado, muriendo en la cruz, muriendo tu muerte y mi muerte, ocupando tu lugar y mi lugar en la cruz, siendo objeto de la ira de Dios para salvarnos a nosotros de la ira venidera, para salvarnos del infierno eterno. Oh, cuánta gracia, oh, cuánto amor. A Dios sea la gloria eternamente por los siglos de los siglos. Amén.